Buenas tardes a todos y todas. Estamos esta tarde con Guadalupe Álvarez. Ella es investigadora del CONICET de Argentina y es docente también, así que bueno, nada, bienvenida Guadalupe. Gracias por la invitación. Quería comenzar preguntándote por unos cuestionamientos que has ido haciendo a determinadas categorías que estamos ahora naturalizando cuando hablamos de inteligencia artificial o inteligencia generativa, ¿no? ¿Cómo piensas tú o has repensado estas categorías desde tus investigaciones? Bueno, en principio son tanto el término inteligencia como el término artificial, son dos términos que separados y juntos también, pensándolos como inteligencia artificial, los vengo cuestionando también en mis investigaciones porque em, pienso que la tecnología no es ni inteligente ni artificial del todo. Sobre todo pensando en que la inteligencia la estoy trabajando desde algunos autores como Yuri Lotman, que va a decirnos que la inteligencia tiene que ver con desarrollar algo nuevo, algún desvío dentro de lo que ya está desarrollado, em, desde una mirada cultural y también desde una mirada de pensar la cultura en esos términos. Em, y lo que hace la inteligencia artificial o las tecnologías de datos, como me gusta más llamarle, es reproducir o producir algún tipo de lógica dentro de un entrenamiento previo que no deja de ser algo que es como entremezclar algo de lo que ya parte su entrenamiento previo. Eso por un lado en relación a la inteligencia, y después también la idea de artificial o de artificialidad. La trabajo mucho con toda la teoría de Donna Haraway, donde ella también nos va a decir que la idea de artificialidad y de pensar las categorías binarias de naturaleza y cultura como cuestiones separadas, en verdad son cuestiones que están completamente hibridadas y que es un modo de ver patriarcal también el pensarlas de manera separada, que tiene una tradición en la perspectiva academicista que no deja de estar situada en lo patriarcal, y que el dividir el conocimiento y el sectorizar el conocimiento en parcelas para también imaginar que el conocimiento o los contenidos o los signos, ¿no? Si lo pensamos desde un lugar más semiótico, se pueden dividir, no deja de tener ese contenido patriarcal que en verdad ella lo piensa más desde una cuestión como nudo semiótico material, ¿no? Va a decir en sus textos. Y que lo artificial, si lo pensamos como este binomio entre artificial y humano, o artificial y naturaleza, no vamos a percibir que hay un montón de cuestiones en nuestra naturaleza que ya tienen una intervención muy grande de nuestro hacer en el mundo, y de también todo lo que hemos hecho de manera como también perjudicando, ¿no? Como a la naturaleza. Ya no se puede dividir lo que es lo natural, lo originario, lo que no tiene intervención, porque ya todo está intervenido por el hombre. Ujú. Interesante lo que dices. Y además, otra categoría que has trabajado es esta idea de neutralidad tecnológica, ¿no? Que creo que es absolutamente cuestionable ya si pensamos en economía política, si pensamos también en el uso que se hace de la inteligencia artificial o la generación de datos. ¿Cómo piensas de esta categoría? Bueno, en principio una de las primeras lecturas a las que me acerqué para pensar que la tecnología no es neutral es la lectura de una autora que es Judy Wachman. Ella en el año 2004 va a publicar un texto que es
bastante de referencia y que acá abro paréntesis para decir que también, si bien es un texto de referencia para lo que es el pensamiento constructivista y la mirada sociológica sobre la tecnología, en mi formación, que yo vengo de una formación de arte y tecnología, nunca lo vi en la academia, nunca tuve referentes de autoras mujeres que escriban sobre tecnología, y es también una falta y un señalamiento hacia las formaciones académicas también, ¿no? Que siguen teniendo o siguen muy presente la mirada patriarcal sobre los planes de estudio. Pero de alguna manera encontré esta primera lectura también junto con otras colegas con las que empezamos también a darnos cuenta que esa mirada faltaba, esa mirada feminista sobre la tecnología faltaba. Y desarrollamos con el tiempo un proyecto de investigación que ahora lo dirijo, que se llama Genealogía de los tecnofeminismos en las artes electrónicas. Y en esta primera lectura que habíamos hecho de este texto que se llama El tecnofeminismo, Wachtman va a plantear ya desde su mirada cómo esa neutralidad con la que los dispositivos tecnológicos aparecen en nuestras vidas no deja de ser un tipo de presentación ante el mundo que responde también a una mirada patriarcal sobre la tecnología. Nos va a hablar también, junto con otras autoras, ¿no? Digo, va a aparecer este concepto de la masculinidad abstracta que está dentro de la tecnología, que de alguna manera es un concepto que lo masculino se presenta como lo universal y como la medida de todas las cosas, y eso también hace que tengamos una aproximación hacia la tecnología que es patriarcal también. Hay otra de las autoras que también es como interesante para pensar como en el imaginario o en la representación que tenemos de la tecnología, que nos va a decir que de alguna manera hay una tradición de pensar la tecnología desde la fascinación y que esa mirada de fascinación hacia lo tecnológico también es una mirada patriarcal, porque la palabra fascinación viene de fascinum, que era un término que se utilizaba en la antigua Roma para designar como los elementos mágicos, ¿no? Dentro de la cultura. Y es interesante eso porque cuando la representación del fascinum es un falo, entonces que cada vez que nos aproximamos a la tecnología desde una mirada fascinante, nos va a decir ella, vamos a estar reproduciendo también ese modo de aproximación tecnológica que no deja de ser patriarcal. Pero también el correrse de esta idea de neutralidad es no solamente reconocer este abordaje como más simbólico, sino también empezar a darnos cuenta que el diseño de un dispositivo, que es por ahí más la mirada de Wachtman propiamente, va a englobar un montón de tradiciones y de señalamientos que tienen que ver con la persona que diseñó ese dispositivo o las corporaciones, podemos pensar hoy en día, que de alguna manera van a estar involucrando en el desarrollo o en el diseño de esa tecnología sus propios sesgos y sus propias representaciones del mundo, ¿no? El modo en que la tecnología se nos presenta en el mundo es también el tener un imaginario tecnológico de un grupo de personas que son quienes lo diseñaron. Todo esto que estás contando, Guadalupe, ¿qué tiene que ver con el campo cultural? ¿Qué tiene que ver con los debates que debemos hacer hoy, ¿no? Que estamos en este seminario
de actualización de la Carta Cultural Iberoamericana. Has escuchado en estos días algunos de los conversatorios y puedes establecer relaciones, ¿no? Por ejemplo, con el trabajo artístico, el derecho de autor, ¿no? ¿Cómo ves esa relación y qué temas crees que son urgentes plantear en Iberoamérica? Bueno, la tecnología no deja de estar afuera de la cultura hoy en día. De hecho, ya en la Carta Cultural aparece esta mirada sobre lo tecnológico. Eh, Mi disciplina ya de por sí es un campo híbrido donde se presenta em, este campo hibridado, ¿no? El pensar también el arte y la tecnología es pensar el arte, la tecnología y la ciencia. Vengo un poco de ahí. Entonces, eh, de por sí ya es un campo que piensa estas reflexiones. Trabajo en el corpus de obras que estoy analizando, trabajo con obras que tienen una reflexión crítica también hacia la tecnología y por ahí es mi sesgo particular también, digo, son las obras que me interesa analizar y que creo que contribuyen también a pensar estos interrogantes o estos planteos que hoy son necesarios dar tanto para la Carta Cultural y esta actualización que se está pensando, pero también para aprender un poco de trabajarlos también como objetos epistemológicos que nos permitan ver otros mundos posibles y también corrernos un poco del imaginario determinista de que ya todo está dado, porque creo que eso es muy necesario hoy en día, es casi como lo más necesario en el momento de también ahora de estar reflexionando sobre lo que pasó hace 20 años y toda la trayectoria de avances y también retrocesos que en algunos contextos hubo. Em, Porque sobre todo digo, las tecnologías de datos y las corporaciones que están detrás de estas tecnologías de datos nos presentan un imaginario muy clausurado que tiene que ver con lo colonial, digo, pensándolo desde la región de Latinoamérica, que tiene que ver también con trazar perspectivas de extractivismo transnacional, de situar, lo comentaban también en estos días, ¿no? Situar los horizontes como extractivos en el sur global y recuperar todas las mercancías desde el norte. Entonces, estas lógicas se reproducen todo el tiempo y creo que también desde el contexto artístico y el contexto cultural, está bueno también tener en cuenta estos debates y estos desafíos para pensar otras formas y ayudarnos también a imaginar otros horizontes para esto que se nos está presentando de manera también impuesta. Un tema central en la Carta Cultural Iberoamericana de hace 20 años era la diversidad y sigue siéndolo ahora, quizá con otros matices y otras demandas, pero una de esas, creo yo, está muy relacionada con la diversidad y la relación con la inteligencia artificial, ¿no? Como una amenaza a esa diversidad. ¿Cómo lees tú este problema, Guadalupe? Bueno, tiene como un doble filo, creo yo, porque en algunos casos aparece la subrepresentación de comunidades dentro de los modelos de entrenamiento. Hay algunas artistas que, como Joy Bolawomi, por ejemplo, que van a ahondar en tratar de hacer esos modelos de entrenamiento mucho más amplios y diversos de lo que están configurados hoy en día, o en ese entonces. Ella tiene un proyecto que es interesante porque parte de una cuestión cotidiana de querer desarrollar como artista un proyecto con reconocimiento facial, que con el reconocimiento facial se active alguna función dentro de la obra
Y cuando quiere hacerlo con su rostro, al ser negra, no logra que la reconozca el algoritmo. Entonces, a partir de este problema cotidiano, se enfrenta con probar distintos algoritmos, distintas herramientas y ver que le pasaba lo mismo en todas. Bueno, después hace un proyecto paralelo, digo, ya no centrado en lo que tiene que ver con ese proyecto artístico en particular, y termina realizando otro proyecto que se llama Gender Shades, donde ella investiga estas herramientas algorítmicas y logra también como un poco transformar la tecnología, se pone en contacto con los desarrolladores de estas tecnologías y logra también ampliar el abanico de entrenamiento que tenían estos algoritmos. En resumen, digo, todo lo que investiga en este proyecto es que si eras mujer negra, estabas en la categoría más baja, ¿no? Quienes eran hombres blancos tenían un porcentaje muy alto porque tenían más cantidad de datos de ese tipo. Cuando ya eras mujer bajaba un poco, cuando eras mujer blanca podías seguir identificándote, cuando eras mujer negra ya estabas como en la categoría más baja, que tenía un porcentaje muy alto de fallar. Pero también se puede leer desde otra manera, ¿no? Porque hay otros proyectos también que apuntan a los rostros queer, ¿no? O los rostros de personas no binarias. Y lo enfocan desde otro lugar, no tratando que el algoritmo o que las grandes corporaciones tengan sus datos y sus representaciones, sino también señalando que esa falta o esa ausencia de datos en su entrenamiento es también una forma de resistencia. ¿Por qué queremos que el algoritmo nos reconozca el rostro y tenga rostros entrenados de ese tipo de comunidades, ¿no? O estas comunidades? Ellos lo transforman también, o me parece que un doble filo podría ser hacernos esta pregunta y decir, bueno, ¿hasta dónde queremos dar nuestros datos y estar también depositando estas informaciones a los algoritmos para que tengan cada vez más reconocimiento de nuestros rostros, ¿no? También podría ser una forma de levantar la bandera y decir, bueno, es hasta acá, ¿no? Es una forma también de ir en contra de los algoritmos. Quería hacerte una última pregunta, una idea muy, muy corta sobre la relación y también hay un cierto miedo, ¿no? A la aparición de la inteligencia artificial que está sustituyendo trabajos o tareas, ¿no? En el ámbito artístico, cultural, ¿no? ¿Cómo ves esto? Porque claro, muchos y muchas ya estamos usando inteligencia artificial como para tareas más herramientales, podríamos decir, pero hay otras que quizá no, que siempre vamos a necesitar, de nuestra presencia, cuerpo, vida, corazón, ¿no? Para hacer ese trabajo. Bueno, es un problema complejo porque creo que lo que se vuelve interesante es el uso de las tecnologías de datos cuando trabajamos también de una manera dialógica. Yo creo que tenemos que encontrar como formas como diría Donna Haraway, de construir parentesco también con las tecnologías, porque son también parte de lo que desarrollamos como humanos en el mundo. No adhiero por ahí tanto a estas visiones como o utópicas y también medio tecnofílicas de pensar que las tecnologías van a venir a resolvernos todos los problemas, ni el lado opuesto que es catastrófico y tecnofóbico que nos va a decir que hay que huir de ahí. Estas tecnologías están en el mundo, algo nos están diciendo de la manera de hacer y de pensar el mundo hoy en día, en lo contemporáneo. Y creo que también tenemos que encontrar la manera de colaborar con ellas y también entenderlas como una relación mutua, ¿no?
que es también un poco la mirada como constructivista que nos va a decir Wachman, de pensar también que nosotros transformamos a la tecnología y también ella nos transforma a nosotros. Entonces, sí, por un lado es un desafío pensar toda la cuestión regulatoria de los derechos de autor, de pensar también lo que tiene que ver con la precariedad del trabajo que se habilita, ¿no? Con la tecnología, que hoy en día tal vez se prefiere hacer una imagen de inteligencia artificial antes que contratar a un artista que antes hacía una pieza audiovisual para cualquier tipo de comercial, por ejemplo. Em, y eso también es un desafío, digo, en relación a lo cultural. Pero también me parece que hay ciertas formas que también se escapan a la cuestión como artística o cultural puntualmente y que ya tienen que ver con, bueno, lo que tiene que ver con derechos de autor, tal vez. Bueno, muchas gracias. A vos.